Escucha, doctor. Escucha. Buenas tardes, doctor. ¿Se le puede oír? Gracias. Tenemos que ver este tema, ¿verdad? Según nuestro plan global, sujetos del derecho del trabajo. Sí, doctor, nos toca esa parte. Muy bien. Entonces, vayamos. Bien. Ya hemos visto 3 temas sobre el trabajo, el derecho del trabajo y los caracteres del derecho del trabajo. Ahora vamos a analizar qué sujetos intervienen en el derecho del trabajo. No estamos analizando a los sujetos del contrato, que son trabajador y empleador. Estos son sujetos del contrato y a la vez del derecho del trabajo. Entonces, vamos a hablar con esa recomendación de los sujetos que con su accionar, que son 6, traen consecuencias para nuestra disciplina, traen consecuencias para el derecho del trabajo. En ese marco, el sujeto trabajador, como sujeto del derecho del trabajo, es la persona física o natural, que desarrolla una actividad, sea por cuenta propia o por cuenta ajena, para buscar satisfacer una necesidad, buscando siempre satisfacer una necesidad. De modo tal que no estamos hablando del trabajador, de la relación con el empleador, sino del trabajador como sujeto del derecho del trabajo. Y este puede ser una persona que despliega su energía física, su energía psíquica o combinada, por cuenta propia o por cuenta ajena, para satisfacer una necesidad. Bien, ese es el sujeto trabajador. En cambio, por el lado del empleador, diremos que el empleador sí es un sujeto de la relación laboral y también del derecho del trabajo. El empleador es toda persona que pueda ser física o jurídica. Puede ser una persona física, puede ser una persona jurídica. Que pueda ser pública o privada. Pública o privada. Con o sin fines de lucro, puede perseguir o no fines de lucro, que además otorga trabajo a su cuenta y riesgo, y a cambio de ello paga una retribución llamada salario. Ese es el empleador como un sujeto del derecho del trabajo y de la relación laboral. A ver, vayamos a participar sobre la base de esto para ir comprendiendo. Un ejemplo de persona física como empleador y un ejemplo de persona jurídica como empleador. A ver, ¿quién nos da? Doctor, buenas tardes. Adelante, compañera. El sujeto físico es una persona común y corriente, y la persona jurídica yo creo que es una empresa, doctor. Sí, puede ser, sí, está bien. Muchas gracias. Está bien. Entonces, vamos avanzando. A ver, ¿qué dice Michelle Villarreal? Sí, doctor, efectivamente considero que un ejemplo de persona física podría ser, por ejemplo, un padre de familia que contrata a una trabajadora del hogar para que cuide no sé, a su hija. Y por otro lado, una persona jurídica llegaría a ser una empresa. En este caso podríamos poner
al ejemplo de cualquier empresa, la empresa, digamos, Tigo, más o menos. Muy bien, está todavía más precisa. Una persona física, si un papá contrata a una asalariada del hogar, hace de empleador, es el empleador. Y Tigo es una persona jurídica, que también es empleador. Ahora, sigamos. A ver, otras personas. ¿Pública o privada? Dice. Un ejemplo de una persona pública y de una persona privada. Adelante. ¿Quién quiere decir eso? ¿Nadie? Una persona privada es, por ejemplo, puede ser física o jurídica, Coca-Cola, Pollos Copacabana, son sujetos de derecho privado. Y pública, cuando nos contrata, por ejemplo, el Estado en cualquiera de sus reparticiones, el Ministerio de Economía y Finanzas, el Ministerio de Desarrollo Productivo, es una persona privada. El municipio, pública diré, el municipio es una institución pública, ¿verdad? Entonces ahí no hemos tenido mayor participación. Ya. ¿Con o sin fines de lucro? A ver, ¿quién nos da? Adelante. Doctor, Sí. tal vez sin fines de lucro podemos hablar de las ONGs y con fines de lucro, pues cualquier negocio que busque como finalidad obtener retribución monetaria, ¿no? Como un ejemplo, digamos, una chicharronería donde emplean porque necesitan redistribución del dinero que buscan obtener. Una actividad de venta de chicharrones es con fines de lucro y una ONG es una fundación sin fines de lucro. Estamos bien. Gracias, compañero. Entonces, fíjense ustedes que es bien necesario saber identificar al empleador en el entendido de que es una persona física, pero también puede ser una persona jurídica. Puede ser una persona de derecho público o de derecho privado. Puede perseguir fines de lucro o no, que otorga trabajo, que da trabajo a su cuenta y riesgo. ¿Qué quiere decir eso? Que cuando uno emplea, ese trabajador al cual le está empleando está bajo el riesgo, el que asume el riesgo es el empleador. Por ejemplo, si se trata de una asalariada del hogar, hemos contratado a una persona física, está contratando sin fines de lucro, es una persona de derecho privado. Y la trabajadora asalariada del hogar, por decirles, se cae, viendo hacer cualquier situación dentro de la casa donde está trabajando o si le envía a otro lugar, se cae. ¿Quién asume ese riesgo de hacerle curar, de hacerle reponer su estado de salud? El empleador. No se trata de decir, pero yo no le he hecho caer, yo no le he empujado, mi piso no estaba mojado, estaba seco, nada. Por eso dice, proporciona, otorga trabajo a cuenta y riesgo, a cuenta y riesgo. Y pagando una retribución económica llamada salario. Bien, entonces ya sabemos quién es el empleador y ustedes han ido dando en la mayoría de los casos, ¿verdad? ¿De qué se trata una persona de derecho público, de derecho privado, físico, natural, con o sin fines de lucro? Y lo que hay que comprender además es que esa persona otorga un trabajo, se beneficia de ese trabajo, pero corre también el riesgo del trabajador. Ahora, para evitar un riesgo directo, ¿qué hacen normalmente?
aseguran a la Caja Nacional de Salud al trabajador, al seguro a corto plazo, y también pagan los aportes al seguro a largo plazo, es decir, contra la invalidez, contra la vejez, contra la muerte, para la renta de viudedad, por ejemplo, al esposo o a la esposa, y para el seguro de salud, cuando el trabajador no se encuentra en un bienestar físico, psíquico y social, uno aportando al seguro a corto plazo, aportando lo que corresponde por ley al seguro a largo plazo, pues va a derivar el riesgo a estas entidades creadas por ley, ¿sí? Pero si no lo haría en el cumplimiento de sus obligaciones, va a tener que asumir. Bien, ese es el empleador. Dos sujetos del derecho del trabajo, dos sujetos que con su accionar generan consecuencias para el derecho del trabajo. El sindicato. El sindicato es otro sujeto, pero el sindicato es un sujeto, podríamos decir, hablando en forma genérica. No nos referimos solo al sindicato, ¿sí? Al sindicato de un centro de trabajadores, sino al sindicato de manera genérica, a la representación de los trabajadores. Ya sea que se presenten a un sector de trabajadores, como por ejemplo la Federación de Trabajadores Constructores de La Paz, o la Federación de Trabajadores Mineros de Bolivia, o a un grupo de trabajadores como el Sindicato de Trabajadores de la Fábrica de Licia, o el Sindicato de Trabajadores de la Fábrica de la CBN, de la Cervecería Boliviana Nacional, por decirles. ¿Sí? Entonces, el sindicato, genéricamente hablando, no es más que aquella persona jurídica. El sindicato no es una persona física, siempre es una persona jurídica que representa a un grupo, a un sector de trabajadores para la defensa de sus intereses y derechos. Eso es importante precisar en lo que se refiere al sindicato. Ese sindicato puede estar expresado en un sindicato de una empresa, en un sindicato de base, expresado en una federación, en una confederación, en una central obrera departamental, en una central obrera regional y hasta llegar a la central obrera boliviana. Entonces, el sindicato está garantizado en cuanto a su organización y vigencia en la Constitución Política del Estado. Hay un tema específico que vamos a llevar, que es el derecho de asociación. Entonces, el sindicato es la representación de un sector, de un grupo de trabajadores. Esa representación se constituye siempre como persona jurídica. Va a representar y va a defender los intereses de los trabajadores. ¿Sí? Bien. En cambio, la asociación de empleadores también agrupa como persona jurídica a los empleadores. La asociación de empleadores es una persona jurídica también, jurídica. Representa los intereses de los empleadores en cuanto a un rubro, en cuanto a una actividad, ya sea a nivel departamental o a nivel nacional. En Bolivia se conoce con el nombre de cámaras, las representaciones de los empleadores, cámaras. Cámara de empleadores, por ejemplo, Cámara de Mineros Chicos, agrupa a los empresarios de la minería chica. Cámara de Mineros Medianos, a los empresarios mineros medianos.
Cámara de la Construcción, a los empresarios de la construcción, del rubro de la construcción. Cámara de Telecomunicaciones, a las empresas del rubro de telecomunicaciones. Cámara de la Industria, a los empresarios industriales. Cámara de Comercio. Hay cámaras mixtas, por ejemplo, en Santa Cruz, la famosa CAINCO, Cámara de Industria y Comercio. O la Cámara Agropecuaria del Oriente, que agrupa a los empresarios agropecuarios. Entonces, estas cámaras pueden ser por un rubro, pero también pueden tener una representación departamental o nacional. Cámara Departamental de la Industria. Solo los empresarios de la industria del departamento de La Paz, o del departamento de Oruro, o del departamento de Cochabamba. Pero también puede haber la Cámara Nacional de la Industria, que agrupa a todas las cámaras departamentales de la industria y forma la gran Cámara Nacional de Empresarios de la Industria. Bien. La máxima expresión de los empresarios es la Confederación de Empresarios Privados de Bolivia. La Confederación de Empresarios Privados de Bolivia. Estas instituciones de los empleadores también están reconocidos por la Constitución Política del Estado. La Constitución Política del Estado señala, ¿verdad?, que, y ahí les voy a precisar el artículo, en su artículo 52 dice, se reconoce y garantiza el derecho a la libre asociación empresarial, a la libre asociación empresarial. Miren ustedes, ¿sí? Entonces se reconoce la personalidad jurídica de las asociaciones empresariales, ¿no?, de acuerdo a lo que digan sus estatutos, ¿sí? Es más, establece incluso que el patrimonio de las organizaciones empresariales, tangible e intangible, es inviolable, es inembargable, lo que no dice del patrimonio de los sindicatos. Pero bueno, así está redactada nuestra Constitución. Entonces, estamos viendo que todos estos sujetos son importantes, ¿no? El trabajador, porque a él van dirigidos todos los esfuerzos del derecho del trabajo para proteger al trabajador. El empleador es con quien mantiene la relación laboral y también podemos decir que el empleador es el que otorga trabajo. Puntualizando siempre que en el caso del trabajador puede ser por cuenta propia o puede ser por cuenta ajena como sujeto del derecho del trabajo. Y el sindicato es aquella organización que con su lucha, representando los intereses de los trabajadores, ha dado lugar al surgimiento del derecho del trabajo. Ha dado lugar a que aparezca el derecho del trabajo. Ha sido el que ha demandado, ha reclamado al Estado las condiciones deprimentes en las que los empleadores tratan a los trabajadores. ¿Sí? ¿Qué dice compañero Díaz? Adelante. Docente, buenas. ¿Me escucha? Sí. Sí, tengo una duda acerca de lo que acabo de mencionar sobre el artículo 52. Le he dado lectura al simultáneo de usted. Y del parágrafo 4 no entiendo por qué dice que el patrimonio de las organizaciones empresariales es inviolable e inembargable. ¿No es contradictorio esto? Por ejemplo, si un conserje que trabaja en la Cámara, por ejemplo, de Minería Chica, no le pagan sus beneficios sociales y demás, ¿no los podría demandar y embargar algunos si no le pagan y todo eso? ¿No es contradictorio contra el mismo trabajador? Sí puede llegar a perjudicar al trabajador porque la Cámara, por ejemplo, de Minería, demandada por uno de sus trabajadores, puede decir, no me pueden embargar. Bueno, mi patrimonio.
Entonces, ¿qué tendrían que hacer? Que su representante ingrese a la cárcel, porque hay cárcel por obligaciones laborales y también por asistencia familiar. Son las únicas obligaciones, son las únicas deudas que tienen la posibilidad de establecer el apremio corporal por estas dos deudas, asistencia familiar y derechos laborales, pues tendrán que ir a pagar su pena a la cárcel hasta que paguen, ¿no? Entonces no creo que les convenga y de esa manera deberán, podríamos decir, deberán abonar el monto establecido por una autoridad judicial. Lo que observa es correcto, pero hay otros mecanismos. Es más, entiendo que en caso de que se produjera eso, habría que pedir al Tribunal Constitucional que establezca cuál es la línea, las ratio legis, el espíritu de la norma, sobre qué es lo que ha querido decir. Yo creo que no ha querido decir lo que estamos leyendo. Entonces le dará la interpretación correcta, lo que estamos leyendo a la letra muerta, como usted lo ha hecho, y yo también, ¿sí? Bien, estamos así. Ahora, aparte de estos cuatro sujetos, tenemos al Estado. El Estado es un sujeto importante para el derecho del trabajo. Y es un sujeto no solo como empleador, no nos referimos al Estado como empleador, porque al Estado como empleador estaría como acá en el empleador, persona de derecho público. Entonces no nos estamos refiriendo a él, nos estamos refiriendo al Estado como aquella entidad pública que va a intervenir en las relaciones laborales, que va a acoger la demanda de los trabajadores. Y esa intervención se da en tres ámbitos. En el primer ámbito que se da es dicta normas laborales. El Estado es un sujeto del derecho del trabajo porque es el que dicta las normas. Normas específicas en materia laboral. Normas como leyes, decretos, resoluciones, reglamentos. Esas son las normas, ¿verdad? Entre las más importantes, resoluciones biministeriales, multiministeriales, resoluciones supremas, como por ejemplo, cuando el presidente reconoce la personería jurídica de un sindicato mediante resolución suprema. Entonces, el Estado dicta normas y por eso es un sujeto del derecho del trabajo, porque dicta normas laborales. En segundo aspecto, ¿por qué es un sujeto del derecho del trabajo del Estado? Porque va a administrar justicia laboral. El Estado va a crear un sistema de administración de justicia laboral. Imparte justicia mediante, por ejemplo, los juzgados de trabajo, mediante las salas sociales, tanto del Tribunal Departamental de Justicia como en instancia de casación ante el Tribunal Supremo de Justicia, la sala social del Tribunal Supremo de Justicia. Y ni qué decir cuando uno acude al Tribunal Constitucional y considera que un derecho laboral ha sido violado, una garantía con relación a los derechos de los trabajadores ha sido violentada. Entonces va a impartir justicia laboral, por eso es un sujeto del derecho del trabajo. Pero además es un sujeto del derecho del trabajo porque tiene la obligación de velar por el cumplimiento de las normas. El Estado, mediante el Ministerio de Trabajo y otros organismos especializados, como por ejemplo el Instituto Nacional de Salud Ocupacional, el INSO, ¿no? O el Instituto de Medicina del Trabajo,
van a velar porque se cumplan las normas en el ámbito laboral. Entonces, es un sujeto porque interviene en la relación laboral en tres campos, dictando normas de distinta jerarquía, índole, de distinta clase, leyes, decretos, resoluciones, reglamentos. Es un sujeto porque administra justicia laboral, una justicia especializada, particularizada para la relación laboral, y es un sujeto porque va a velar, va a controlar sobre todo a los empleadores el cumplimiento de las normas laborales. ¿Ya? Finalmente, la OIT. La OIT es un sujeto del derecho del trabajo. Es un organismo de derecho público porque está constituida por los estados. Los estados forman a la OIT, la reunión de los estados. OIT es la Organización Internacional del Trabajo. Sus miembros son los estados. Solo que los estados participan mediante una representación tripartita. Los estados son acreditados ante la OIT mediante una representación tripartita que viene de tres sectores. Representantes de los gobiernos, representantes de los empleadores y representantes de los trabajadores. ¿Cómo se acredita ante la OIT? Mandando tres representantes de tres estamentos del Estado: gobierno, empleadores y trabajadores. No puede faltar uno de ellos. Si falta, incluso hay casos en los que se paraliza, se observa la representación porque no estaría uno de los tres. No se puede decir, ya, no han venido los trabajadores. Siga adelante la representación del Estado. Si no ha ido, debe ser porque no ha querido, hay algún problema y la OIT se preocupará por que se salve y se resuelva ese problema. Entonces, esa es la situación. Los estados participan tripartitamente, trabajadores, empleadores y gobierno. Y juntos van a dedicarse a la protección del trabajador a nivel mundial, mediante convenios, mediante recomendaciones, declaraciones. Tenemos la comisión de normas, donde van a preparar normas internacionales del trabajo, aprobadas en las conferencias anuales en el mes de junio. Pronto está a llevarse adelante la reunión de la OIT. No sabemos esta vez si será virtual o presencial. Siempre se lleva, si es presencial, en Ginebra, Suiza. También mediante, aparte de la comisión de normas, tenemos el Comité de Libertad Sindical, donde se hacen las denuncias contra abusos o el impedimento que los empleadores realizan para el ejercicio adecuado de la labor sindical, que siempre ha sido perseguida, mal vista por el empleador, sea el empleador Estado, el empleador gubernamental, diré, o el empleador privado, ¿verdad? Entonces, por eso, la OIT es el organismo más grande a nivel internacional que se encarga de los derechos laborales. Y por eso queda indiscutible señalar que es un sujeto importantísimo del derecho del trabajo. Estos seis sujetos son los que van a generar consecuencias para el derecho del trabajo. Desde ahí vamos a tenerlos como sujetos que los vamos a tener que atender, normar, dialogar, nutrirnos de lo que producen, etc. Bien, con ello hemos concluido este tema sobre los sujetos del derecho del trabajo. No sé si tienen alguna consulta, compañeros.
Sí, doctor, buenas tardes. Adelante, compañera Patricia. Tengo una consulta, doctor. ¿Dónde quedan entonces los ilustres colegios, por ejemplo? Colegios de abogados, de geólogos. ¿En qué parte estarían situados? El Colegio de Abogados tiene otro objetivo, ¿no? El Colegio de Abogados es una asociación que representa a los abogados. Entonces, genéricamente hablando, entraría a el sindicato. Por eso hemos dicho, el sindicato es un término genérico, asociación de abogados. Entonces, ahí se defenderá al gremio, al rubro de los abogados, por ejemplo, para pedir, por decirles en épocas del COVID, que los alquileres de los abogados sean rebajados en un 50%, porque como hubo cuarentena, pues no había de dónde sacar recursos para pagar la energía eléctrica, los gastos de mantenimiento, las expensas y obviamente los alquileres. Y se han hecho esfuerzos para intentar lograr eso, aunque sin mucho éxito. O demandar, por ejemplo, que como es una profesión que alberga en su gran parte a profesionales independientes, los abogados tengamos también el derecho, si es que no estamos asegurados, podamos tener derecho a un seguro de salud, los abogados y posiblemente sus familias. Entonces, también el gremio de los abogados podrá demandar derechos de sus afiliados que son trabajadores, trabajadores independientes, pero trabajadores. Y a veces no se ve con esos ojos al colegio de abogados, al ilustre colegio de abogados o al colegio de ingenieros, de geólogos que usted bien ha apuntado, compañera Gemina. Deberían ser instituciones que defiendan a los afiliados para varias situaciones. Por ejemplo, ¿cómo aseguramos hoy el pago de los honorarios profesionales? Hay clientes que se hacen atender y luego buscan cualquier excusa para cambiar abogado. Antes se requería el pase profesional y si no, no podía continuar el proceso. Pero ahora se metió el Ministerio de Justicia y ha establecido de que no hay necesidad de presentar pase profesional, es decir, uno puede terminar el proceso y el otro concluirlo y el cliente no pagar. Y eso es lo que va ocurriendo, ¿no? Entonces, fíjense, eso también ingresa dentro del aspecto genérico de lo que es el sindicato como representación de los trabajadores. Ahí ingresa, ¿sí? ¿Está bien, Yamina? No, Patricia, muchas gracias, Patricia, doctor. Patricia Esteves, ¿sí? ¿Está bien, Patricia? Sí, muy bien, doctor, gracias. A usted, pues. Ahora sí, Yamina levantó la mano. Adelante, compañera. Doctor, buenas tardes y también compañeros. Tenía una duda sobre el origen de la palabra salario, doctor. Tengo entendido que proviene de la sal, es decir, que anteriormente se pagaba con la sal los trabajos hechos porque servía para secar carne y para muchas cosas, otras cosas. ¿Es verdad el origen de la palabra salario que viene de sal? Sí, es correcto lo que usted señala. El salario viene de sal y es porque se pagaba en sal a los sirvientes, dice. ¿Sí? A cierta clase de actividades. En cambio, a los profesionales en la antigüedad, como los médicos, los abogados, las llamadas profesiones honorables, se les paga en honorario, porque se dice que su profesión es honorable. Y a los sirvientes se les pagaba en especie, en sal, hasta que, bueno, en otras épocas ya se establece el dinero. Y a muchos, durante bastante tiempo también se ha pagado en especie, ¿no? Por eso viene el término de salario. La diferencia más clara con lo que es honorario. Uno cuando va donde un abogado y le dice, me va a atender este proceso, ¿y cuántos son sus honorarios?
No le decimos al abogado cuánto es su salario. No creo que se moleste, ¿no? Pero salario es más para pagar en una relación de dependencia, a un dependiente. En cambio, el abogado, el ingeniero, que nos cobran sus honorarios, ¿verdad? Son independientes y llamados antiguamente como profesiones honorables. Eso es lo que le puedo decir, Yamina. Yamil Ruelas. Gracias. Adelante, Yamil. Sí, buenas tardes, doctor. Tengo una pregunta, quizá no relacionada con el tema, pero sí con la materia, porque recientemente conseguí unas fotocopias cerca de la facultad y no sé si sirve porque veo que es de acuerdo al tema, doctor. A ver, ahí ponen vulnerando derechos de autor mi nombre. Y más abajito ponen, según los apuntes del doctor Clavel, hecho por estos compañeros. Primero, nunca he autorizado que hagan eso. Muy difícil va a ser prohibir, ¿no? Aunque he visto ya docentes que les han iniciado hasta acciones penales por estar utilizando el nombre de un docente para colocar a unos apuntes que posiblemente tengan algún contenido de las clases, pero no es idéntico. Yo he podido ver ese texto, no lleva todo. Es más, este texto debe ser aproximadamente extraído hace unos 12, 15 años o más. Entonces han cambiado varias cosas. Entonces, por esa razón no es un texto oficial, ni mucho menos. Yo siempre les digo, tengan cuidado porque apuntamos otras cosas que no están y cuando preguntamos en el examen y responden de acuerdo al texto y no es lo que estamos hablando porque ya se ha superado esa situación, el perjudicado es el estudiante. Por ejemplo, objeto de estudio del derecho del trabajo, en ese texto está el trabajo subordinado y dependiente. Y nosotros hemos dicho acá que el objeto de estudio son todas las formas de trabajo, no solo el trabajo subordinado y dependiente. Por lo tanto, sí hay un error de concepción grande, ¿no? Totalmente diferente. O en los sujetos del derecho del trabajo pueden ver que por ahí dice, no sé, el trabajador es aquella persona física que trabaja para otro a cambio de un salario y puede ser obrero o empleado. No, el trabajador como sujeto del derecho del trabajo es un trabajador por cuenta propia, por cuenta ajena, libre, independiente, dependiente, que persigue la satisfacción de una necesidad. Entonces hay diferencia, ¿sí? No está ni autorizado. No les puedo decir no utilicen, porque yo no puedo prohibir eso, pero no es un trabajo mío, no es un trabajo autorizado. Un general del ejército que había estudiado en otra universidad, en una universidad privada, este general falleció, era mi compañero de curso en los DAENES, en el diplomado de estudios nacionales, de altos estudios nacionales, Gonzalo Suárez Elum, un gran general, mi amigo. Un día me dijo, Hernán, te felicito por el texto. Yo no he escrito ningún texto. ¿Qué me estás felicitando? Eso es un plagio. Ah, pero Hernán, está tu nombre ahí, yo no tengo la culpa. Venden en la facultad y en nuestra carrera, la docente ha dicho que es el texto oficial de la materia. Era en una universidad privada. Dice que mi texto, que no está en mi texto, es el documento oficial porque es un trabajo muy bien hecho. Han debido copiar parte de los apuntes, qué sé yo, pero no está hecho. Yo estoy haciendo un libro, ya me lleva mucho tiempo porque no es tan sencillo, porque hay que cumplir las reglas para la redacción de un libro para que no parezca plagio, ya que he visto que en algunos casos hay personas que creo que al año 3 libros escriben, 4, no sé, pues cómo lo harán, ¿no ve? Para mí me resulta dificultoso, no porque no conozca la materia, sino porque tiene que tener una rigurosidad académica muy importante. ¿Sí? Eso es lo que le puedo decir. Compañero Rodrigo, adelante. Sí, doctor, buenas tardes. Doctor, respecto al tema que se está avanzando y donde se señalan los 6 sujetos del derecho del trabajo,
¿Únicamente son estos 6 sujetos que se contemplan específicamente en este tema, doctor, o adicionalmente hay otros? A ver, está bien la pregunta, Rodrigo. Yo he identificado, viendo la doctrina del derecho del trabajo, yo he identificado viendo el criterio que tengo y que evidentemente generan consecuencias a estos 6. Yo creo que son los 6 más importantes, ¿sí? Considero que son los 6 más importantes. Otros autores podrían mencionar otros. No lo niego, si hubiera. O podrían sacar a otros sujetos de acá, ¿verdad? Entonces, eso es parte de las ciencias sociales. Nada es definitivo en ciencias sociales. Nada está escrito en piedra. Yo señalo 6. Si ustedes pueden aportar con otros en base a algunos textos o al criterio que tengan, me parece muy adecuado. Siempre y cuando tenga una base, un respaldo, una buena justificación. Como decía Patricia, ¿y dónde quedan los gremios de abogados? Aquí no lo veo, ¿no ve? En el sindicato no estaría. Genéricamente sí. Así vale. Así sí. Ahora, otros agarran, dicen trabajador, y ahí colocan al trabajador y también al trabajador representado por su sindicato. Ahí. Ya, ese es el género trabajador. Empleador, empleador y asociación de empleadores. Ahí está dentro de ese género. Entonces, van a poder ver tal vez en algún texto 4 nomás. ¿Verdad? Bien. Entonces, eso es parte de las ciencias sociales. ¿Ya? Eso es lo que le puedo decir, compañero. Bien. Gracias, doctor. No tiene por qué. Bien, compañeros. La anterior clase tuve un problema del tráfico y ya quedé en la mitad y imagínense yo dar desde un minibús clases, no, desde el teleférico una parte, era incómodo, ¿no? Entonces, bueno, vamos a ir reponiendo eso. Y hoy vamos a terminar con esto la clase. Me han invitado los compañeros del centro, me han señalado de que hay un congreso departamental, primer congreso departamental de derechos humanos, y hoy me han invitado, creo que esto es desde ayer, para exponer el derecho de los trabajadores. Seguramente será con una óptica de los derechos humanos, y eso es dentro de unos minutos, a las 16:40, creo. Sí, 16:40, en el Salón Intercultural de nuestra querida facultad. Entonces me voy a preparar para eso, no voy a desgastar mucho la garganta. Si alguno de ustedes estuviera cerca, pues también hacemos extensiva la invitación para hablar de los derechos de los trabajadores con un enfoque de derecho humano, ¿sí? Que son los derechos de segunda generación. Estaremos hablando en la facultad. Entonces hemos terminado el tema y pues nos vamos a ver el día martes, compañeros. Siempre puntualitos les voy a pedir, salvo que, bueno, haya algún imponderable, y espero que ustedes no tengan el mismo imponderable, ¿sí? Les agradezco mucho, que tengan un lindo resto de jornada y también un buen fin de semana que ya se acerca, ¿no? Gracias, compañeros, y hasta luego. Muchas gracias, doctor. Hasta el Igualmente. martes, doctor. Hasta luego, Gracias, doctor. doctor. Hasta Hasta el luego. próximo martes. Hasta luego, doctor. Chao, doctor. Hasta el próximo Hasta luego, martes, doctor. doctor. Hasta luego.